queridos surferos, desde las criptas más profundas del cementerio. Esta noche nos juntamos 3 alrededor de una hoguera a contar historias de miedo. Vamos a presentar a los espectros vivientes que tenemos por aquí. Buenas noches, Alex, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos con una mantita colocada, pero pasando calor. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, aquí dispuesto a contar muchas historias de monstruitos. Y yo haré como aquel de historias de la medianoche, no sé si recordáis ese programa. Sí. Y echaré los polvitos al fuego y empezaremos ya. Así que nada, aquí Brian, un servidor. Bueno, pues hoy estamos en nuestro Freak Horror Show, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de monstruitos, de esas criaturas espeluznantes que protagonizan o forman parte importante y de peso en más de un cómic. Me gustaría empezar lanzando la siguiente pregunta, chicos. A ver, para este minicast, ¿por qué creéis que funcionan tan bien los monstruos en el cómic? Pues yo creo que una de las grandes virtudes que tienen los monstruos en todo el cómic es la capacidad que hay de crear un universo totalmente a la imaginación de su autor, ¿no? Y como hablábamos en alguna ocasión, sin limitaciones de presupuesto, como puede pasar en el cine, en las series, puede presentar todo su imaginario sin ese tipo de problemas que otros medios audiovisuales sí que tienen. En el caso del cómic, bueno, depende de la pluma del dibujante, de la imaginación del autor y nada, y a echar a correr, que yo creo que es lo mejor que tiene. Efectivamente, yo pienso lo mismo, que es como no tiene esa limitación de presupuesto y aparte que muchas veces la imaginación del autor hace que nosotros nos encontremos con un auténtico nuevo mundo de fantasía y nuevo mundo de terror, vamos a decirlo así, porque nos encontramos, dependiendo del autor, dependiendo del cómic que sea, nos podemos encontrar auténticas bizarradas en papel. La verdad es que sí, que tanto monstruos más clásicos, ¿no?, como el Drácula y el Hombre Lobo de Marvel, a creaciones pues más alocadas, ¿no?, de cómics independientes. La verdad es que la figura de lo aterrador del monstruo, ¿no?, del ser distinto, a veces incomprendido, la verdad es que funciona bastante bien en el cómic y coincido con vosotros que la limitación realmente es la imaginación de tanto el autor y el dibujante. Y muchas veces pues no tiene techo. Y hemos encontrado joyitas pues muy interesantes, y tanto en cómic europeo como americano, como obviamente en el manga japonés, ¿no? Cada uno, digamos, con su clichés, ¿no? Con sus temas recurrentes, podríamos decir. En el caso de los monstruos japoneses, toda esa panteón de yokais que tienen tan impresionante, que yo sigo pensando que ellos van improvisando e inventándose nuevos casi mensualmente, ¿no? Porque he llegado a ver monstruos del clásico monstruo paraguas que hemos visto tanto en Toriyama. Supongo, Ale, tú lo conocerás bien, ¿no? Bueno, jolín, sí, de yokai tengo yo, porque es que ya no solamente de Toriyama, es que habiendo leído un poquito de Kitaro, sí, no sé si la conocéis, Sí, es un claro. manga muy antiguo está repleto de yokais, y es que toda esa imaginería te viene plasmada ahí. No sé si lo sabéis, que hace no mucho Satori editó una especie de, ¿cómo digo?, de compendio de yokais, como una enciclopedia de yokais, y era enorme, eran 2 tomos. Exagerado la cantidad que tienen ahí para ir tirando, y muchos de los demonios que vemos después en otras obras, yo que sé, te puedo decir, de 3x3 ojos, Berserk, yo que Ahí sé, va. 100.000 mangas. Yo creo que muchos tiran de esta mitología que tienen ellos, tan asentada en su cultura, ¿no? Igual que nosotros, a fin de cuentas, pues muchos de los monstruos que tiramos tiran del típico vampiro, de un monstruo como Frankenstein, de ese tipo de historias. El caso de los yokai también es que tiene cada uno su leyenda urbana. ¿Sabes? Que a lo mejor un monstruo que es de esta manera porque era una persona que murió en tales circunstancias, o por ejemplo
si vosotros que habéis leído Ranma, es como la fuente del niño ahogado o la fuente del panda ahogado. Cosas así. Siempre había uno para cada momento, es la impresión que me daba. Digo, joder. Efectivamente, como el tema de los capas, todo eso. Todo eso tenía su razón de ser. Otra cosa que veo un poco recurrente, el tema de, no sé si es porque a mí me da un poquito de repelú, pero el tema insectos, que el otro día hablábamos de Mushihime y demás, pero también, por ejemplo, en Terraformar, que bueno, no tiene nada de terror, pero esas cucarachas monstruosas. Efectivamente, de hecho, lo tenía por ahí anotado como uno de esos no terroríficos, aunque hay momentos en el manga que la verdad, yo me acuerdo la primera aparición de la cucaracha esa humanoide, te impacta, porque además está dibujado con un buen mal gusto que te da genera un muy mal rollo. Es un buen ejemplo de monstruo aterrador. Son las cucarachas estas que parecían trogloditas. Exacto, sí. Encima en el manga muy duras de matar, que te generaba también esa coño, que te agobiaba el saber que encima eran fuertes, encima de feas fuertes, joder. Otro que juega mucho con el tema, bueno, otra mangaka que juega mucho con el tema insectos, es la conocida por Guardianes de la Noche, Koyoharu Gotouge, que en su, bueno, en un compendio que tiene de historias cortas, pues bueno, hay una historia que se llama, si no recuerdo mal, los hermanos Monjushiro, creo que era, y se transforman en insectos, pero un poco asqueroso, ¿no? Porque a uno le salen unas historias de la boca y todo ese tema de explícito de... Es como lo de Mushihime, que tú lo... perdón, lo tendrás también fresco, Oli, que a la tía que le salía algo de la boca, ¿no? Sí. Y esas guarradas, ¿no? O sea que a mí eso sí me da mucho repelú. Fíjate tú que a lo mejor un monstruo rollo yokai, el del paragüita, el fantasmita ese, un capa, todas estas cosas, pues bueno, lo veo entrañable. Pero ya cuando se meten ahí que si 100 pies y cosas de esas asquerosas que salen por la boca y demás, me da repelú. Es como la escena aquella de Tokyo Ghoul, tío, me da ascazo. Vamos, y otro ejemplo de esto lo comentó Adri en un podcast pasado, el niño gusano de Hideshi, ¿no? El niño que se acaba convirtiendo en eso, literalmente en gusano. El tema de los insectos siempre está muy presente y se produce siempre esa aversión, ¿no? Es muy, muy desagradable, la verdad que sí. Pero yo diría que es solamente un espectro dentro de la cantidad enorme que hay de monstruos. Y si por ahora, digamos, nos mantenemos un poquito en el tema manga, sí me gustaría que comentemos un poquito si os parece el tema de los monstruos gigantes, que aquí estos tienen para y tomar. ¿Pero tú te refieres a los kaiju? No tiene por qué. Yo, por ejemplo, aquí te puedo mencionar a Kaiju, que aunque exactamente tiene la palabra Kaiju en su nombre, no son los Kaijus clásicos de que venga aquí Bioman a pegarle de hostias. Estamos hablando de monstruos que van destrozando la ciudad y a cada cual más feo. Y eso sí, esta sí que no es una obra de terror, digamos, aunque ciertamente siempre que aparecen este tipo de seres deformes y monstruosos y tal, un poquito de mal rollo generan, ¿no? Pero digamos que está centrada más en el género de la acción. Hombre, yo en esto quiero aportarte ahí un poquito, porque quiera o no, los kaijus no son más que, igual que el tema de los insectos que hemos visto que es un tema recurrente, los kaijus no dejan de ser miedos reales, pero disfrazados de otra cosa. Por ejemplo, Godzilla en su tiempo realmente era el miedo a la bomba nuclear, el miedo a la energía nuclear, vamos a decirlo así, hecho monstruo. Entonces, al fin y al cabo, todo esto son representaciones de diferentes tipos de miedo. Si a lo mejor lo que ha dicho Brian, hay miedo a los insectos, pues que hay peor que un gusano gigante o una cucaracha gigante. Vamos, un monstruo que me lo ponen por delante y dicho sea de paso me da un síncope. Pero eso, entonces esos Hakaiju, la verdad que no me lo he leído, pero lo poco que me he ojeado veo monstruos muy bizarros, que eso la verdad que mola. Y bueno, nosotros a lo mejor no sentimos terror, pero los protagonistas sí. Obviamente. Es que es difícil, ¿no? Yo creo que es muy difícil y creo que ya lo hemos mencionado alguna que otra vez. Asustar en un cómic es muy difícil. Quieras que no, cuando abres el cómic, estás viendo ya, aunque vayas leyendo la viñeta por la izquierda, ya sin querer ya estás mirando la de la derecha. Es muy difícil asustar, no juegas con
con los sonidos, ¿no? Con esos impactos que crea, por ejemplo, en el cine. Pero aún así sí que puede incomodar, ¿no? Y si recurren a estos miedos como habláis, ¿no? Que se hacen físicos en la figura del monstruo, pues la verdad es que sí, al menos incomoda bastante. Es como esos monstruos con patas de araña. Siempre hay un monstruo con patas de araña, ¿habéis fijado? Joder, es que las patas de araña, las largas estas, es que dan mal rollo. Es que efectivamente, sobre todo si son peluillas de plan tarántula. Y volvemos a tirar de insectos. Yo creo que es que los insectos están hechos para acojonar al ser humano. Si ellos quisieran que tuvieran más cerebro, dominarían el mundo sin duda. Nos tendrían a todos acojonados debajo de tierra. Me lo dijo una vez mi hermano que el diseño de la araña era lo más terrorífico que había en el mundo entero. Sí, la verdad que sí. Y te pone a pensar, y es que tú miras una araña bien y la verdad es que es terrorífico. Lo que pasa es que, claro, después ve algo chiquitito que a lo mejor no da tanto miedo, pero oye, te encuentro una araña ya de tamaño considerable y ya aquí no hablamos, ¿eh? Y bueno, no voy a hablar mucho, que en esta casa en la que estoy viviendo ahora tengo unas cuantas arañitas. No me vaya a salir aquí ahora ella la araña. Bueno, otro cómic de monstruos particular que sí quería mencionar yo, que no es muy conocido, es de Seiichi Kishimoto, el hermano de, ya sabéis, de Naruto, del autor de Naruto. Mad Chimera Wall, ¿vale? Lo publicaron aquí en España, está publicado en España, son 4 tomitos y se centra eso es un universo monstruoso, era como un futuro, muy futuro, en el que el ser humano básicamente ha desaparecido y únicamente quedan diferentes tipos de monstruos evolucionados de animales, de insectos y demás. Y está todo dominado por hembras, ¿vale? Entonces buscan siempre algún macho con el que aparearse y machacarlo, por supuesto. Y es muy bizarro por eso, sobre todo los primeros tomos, son 4 ya te digo, pero los 2 primeros tomos me resultaron muy interesantes. Después se va un poco más por clichés del género, pero todo el panteón de bicharracos que te encuentras ahí es muy muy curioso y este hombre demuestra que tiene imaginación por lo menos para crear bichos, no así para crear historias, porque como ya digo se va al carajo. Un poquito parecido a lo que le pasó con 666 Satan, que es otra obra que empieza medio bien, pero se acaba yendo por el retrete, en mi opinión. Estamos hablando de estos miedos personificados o encarnados en la figura de insectos, que yo creo que es un miedo arraigado en muchos de nosotros, ¿no? Al que no le da miedo a las arañas como a Alex, pues fíjate, yo tengo fobia a los saltamontes y ahí cada cual tiene su aquel, ¿no? La verdad es que los insectos no son, digamos, los animales más agradables que hay. Moviendo un poco de tanto insecto, vamos un poco a tirar, si os parece, más por el tema demonología, demonios y demás, que yo creo que el cómic americano se presta mucho a eso, distanciándonos un poquito del manga, pero que también hay bastantes demonios en el manga, ¿no? Que digamos que criaturas o que colecciones destacaríais de aquí. Yo creo que el gran referente dentro de estos demonios, al menos en Estados Unidos y en el cómic americano, puede ser Hellboy. Un cómic que tiene ahí, como comentamos en otros minicas anteriores, pues una cantidad de figuras monstruosas, demoníacas y de todo tipo, porque eso parece un cajón desastre, ¿no? Donde Miñola mete ahí todo lo que se le pasa por la cabeza. Pero vamos, el mismo protagonista, de hecho el propio Hellboy, ¿no? A fin de cuentas es un demonio con muy buen rollo y tal, pero un demonio. Claro, pero el elenco que tiene alrededor también es un elenco importante de bichos. Y no solo bichos de creación del autor, sino que yo creo que bebe mucho de la tradición cristiana, no todos los nombres cogidos de los demonios, ahora no recuerdo, no sé si había un tal Samael y demás, son todos un poquito de lo que viene a ser la imaginería demoníaca de la Biblia, ¿no? Así que mezclando este toque los cristianos, que ya hablasteis en el minicast, y un poco pues esta cultura, esta tradición cristiana, y ese arte maravilloso, pues la verdad es que crea ese panteón demoníaco que es una delicia, vaya, a mí me encanta. Sí, es brutal, la mitología que te mete Hellboy es la hostia, la verdad. Y además que mezcla, acordaros que son tradiciones ya no solo cristianas, sino que mezcla de distintas influencias y culturas, porque tienes ahí a Baba Yaga, que viene de Rusia, ¿no? Hay mucho además de Centro Europa y mucha mitología
el tema del Nosferatu, ¿no? Del vampiro, del golem, que eso viene también de Centro Europa. O sea que la verdad es que ahí hay monstruos, no solo demonios, sino ya de todo para dar y regalar, ¿no? Y que me recuerda mucho también a Hellboy, mencionar Helldooper, un cómic también con bastante brujería, demonios, monstruos. El propio protagonista es un guerrero, ¿no? Que va siempre con una cabeza cortada de una bruja, que no deja de hablar y de rajar. Es un cómic muy de acción, yo diría eso, en la línea Hellboy, con más, yo diría un poquito más de dosis de humor, pero muy, muy guapo y muy en esa línea. También no terror, ya te digo, sobre todo principalmente acción, pero con una cantidad de monstruos y demonios muy chulos. Ese Brian, yo creo que tú tenías curiosidad por probarlo, ¿no? ¿No llegaste a leértelo? No llegué y por el formato, para que te voy a engañar, era tapa blanda y oí. Si es que la gente me va a pillar tirria, me van a llamar el pesado del cartón, ¿eh? Pero mira, ya que hablas esto en Rumble, que sí, está en formato cartón. Acuérdate que hay un crossover al final, una historia extra de Headlooper y de Rumble, ¿no? De Rathrak. Sí. Que es otro título que sí que hay una cantidad de seres creados, ¿no? Especialmente para esta obra, pero que sí creo que bebe mucho del tema demoníaco, ¿no? De monstruos de aspecto, pues ya digo, de demonios, que se llamaban Esu, ¿no? Si no recuerdo mal, y que bueno, que como un poco como en Headlopper, ¿no? Me imagino yo, que caen ahí a base de espadazos y que no da miedo, pero bueno, estamos hablando de monstruos después de todo, efectivamente, ¿no? Esas dos series yo creo que están muy ligadas, la verdad, tanto Headlopper como Rumble. Tienen un tono muy parecido, de ahí que yo creo que encajase también ese pequeño crossover que tuvieron. Aunque sí es verdad que yo creo que Rumble se le va un poco más la pinza. Yo de Hellblooper, los dos tomos por ahora, está más contenido y más en una línea más homogénea, pero en Rumble se acaba viendo más un poco la olla. Pero sí es verdad que si te gusta uno te puede encajar el otro y ya os digo, monstruos a patadas tenéis ahí. Y bueno, continuando también esta feria de monstruos, a mí no me gustaría olvidar por supuesto la serie mitiquísima Mr. Monster, que es la que tiene también una buena barraca de feria y un buen plantel de monstruos en cada número. Tenemos que tener en cuenta que ya no solamente son monstruos venidos del Averno, muchas veces son ya no solamente vampiros, zombies, lo que sea, sino también muchas veces son experimentos que salen mal, como Emo Boy, que es un personaje muy querido en mi casa. Y bueno, y ya que hablamos de historias de terror y hablamos de monstruos y seres infernales, vamos a decirlo así, no nos podemos olvidar de algo, yo creo que es sumamente importante, las historias de terror, historias de la cripta de los EC Comics. Vamos a decir que fueron esos cómics que propiciaron que empezase el Comic Code. No sé si os acordáis de lo que era eso, ya me parece que ya no existe. Que era, como por así decirlo, que eran cómics que estaban aprobados por la crítica, diciendo que eran sanos para los niños, porque hubo temas de juicio, de un follón de cosas. Si ahora hay polémica con cualquier historia en Twitter, antes hablamos de polémica hasta de juicio que llevaron a los de la EC Comics por poner un contenido tan sumamente violento, bizarro y en ocasiones desagradables. Hablamos también de los años 50-60, pero que ya os digo que para mí eran sumamente divertidos. Yo me leí unos pocos, porque mi hermano tiene lo que era la antigua biblioteca Marvel de la EC Comics, y son historias muy, 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 muy divertidas. Y por otra parte, entiendo que las quisieran censurar porque eran muy vastas para la época. Que ya eso derivó, no sé si os acordáis, de la revista Creepy, que también tiene una adaptación en una película, perdón. Y también la revista Vampirella, todas esas revistas que ahora no han salido de ahí. Bueno, ya que estamos hablando de cómic americano, decir también que aparte de las figuras demoníacas, luego tenemos también el terror venido de más allá de los confines del espacio, ¿no? Hablamos de cómics como pueden ser los de Alien o de Predator. O la famosa saga Alien vs Predator, en la que se unieron estos dos
estos dos personajes y llegó incluso eso a dar a luz una una serie de películas, a cual peor, también es cierto, que no es que haya sido una cosa muy relevante en el mundo del cine, pero bueno, ahí está, sembraron las bases y el cómic de Alien contra Predator, el original, la verdad, yo le tengo un cariño increíble, me parece súper bueno. Después esa saga original se completó con otros 2 arcos argumentales y un montón más de mini historias que yo colecciono encantado de la vida, pero que reconozco que muchas de ellas pues son casi anecdóticas, no tienen mucha chicha. Pero sí es verdad que esa primera historia me encantaría que incluso tuviera una versión cine y no esa que lanzaron tan aberrante. Pues mira, precisamente te iba a decir yo eso mismo que has dicho tú, que los cómics de Alien y de Predator, al fin y al cabo, quitando, por supuesto, contadas excepciones, no suelen tener una calidad realmente grande o realmente buena para, quiera o no, tener una franquicia tan sumamente perfecta para hacer un cómic de terror buenísimo, o incluso de acción. Ya que hablamos, por ejemplo, como la segunda película de Alien, o lo que tú has dicho, Alien vs Predator. Pero no, todavía no he visto un cómic de Alien o un cómic de Predator que yo diga, ostras, esto sí está de puta madre. Yo lo mejorcito que he visto de Alien es precisamente un crossover que existe entre Alien, Predator, Prometheus, no sé si alguien más, la verdad es como era Fuego y Piedra o algo así. Está dividido aquí en volúmenes tapaduras, son 4 o 5, cada uno de ellos centra un personaje en un personaje de este grupo que he comentado, pero a su vez están todos interconectados, es decir, al final es una historia que continúa. Y es lo mejorcito que he visto de Alien y Predator, la verdad. Porque sí es una historia larga, que yo creo que es lo que le hacía falta. Porque como te comentaba antes, la mayoría son de historias de Alien, de Predator, o de Alien vs Predator. Suelen ser un tomito en el que te cuentan una historia súper rápida, que al final es lo mismo siempre. Un Alien o un Predator aparece, se pone a cazar a un grupo de gente, las caza y se acaba, fin. ¿No? O un Alien llega a una nave, se come a la mitad de la tripulación y fuera. ¡Hala! Entonces, es verdad que no brilla especialmente. Pero en esto sí desarrollan más la trama y es verdad que es más interesante por eso, porque la alargan y da una trama más interesante con más giros. Te iba a preguntar que, sin haberme leído ninguna de esas historias, suena como a fan de la saga, ¿no? Fan de esos personajes, si realmente no te está dando nada más allá de historias cortas, ¿no? Efectivamente, es muy para fan, es que es lo que tú dices, exacto, porque te va a dar lo que ya has visto en el cine. Y ya en el cine, en el caso de Alien, ¿cuántas van ya? 4 o 5 pelis, ¿no? Que lleva ya Alien, si no contamos Prometeo y demás. Ya en el cine se va repitiendo. Tú imagínate si te lo planta también en cómic, que es como, vale, es más de lo mismo. Me mola mucho ver el Alien y tal, pero al final la historia no evoluciona. Pero fíjate que a lo mejor no es, y ya a lo mejor estamos hablando un poco de cine, pero que está muy ligado, ¿no? No es la típica peli a lo mejor tan de Halloween que te puedas poner como otras, pero sí que es terror en estado puro, porque al final el hecho de que tú tengas al bicharraco dentro, ¿sabes? Que se te esté cultivando ahí, digamos, y salga de tus entrañas, tío, a mí eso era lo que más agobio me causaba de esas pelis, ¿eh? Más que el propio bicho grandote persiguiendo ahí a la gente por la Nostromo. A mí me acojonaba el tema de que uno estuviera infectado y saber que eso se estaba gestando ahí dentro, ¿no? No sé si en el cómic eso te lo transmite también. En muchas lo que sucede es lo que te comentaba, que son tan breves que apenas te dan la... No es como en Alien 1, por ejemplo, que sabes que eso sucede y te tiene esa tensión de... sucede tan rápido muchas veces en los cómics que, bueno, no se paran tanto en generarte esa tensión y la mayoría de hecho son matabichos, ¿vale? Que no buscan tanto el terror como si un poquito lo que pasaba en Aliens, la segunda, que era más de acción, ¿vale? Y hay algún cómic bastante bueno en cuanto al tema de acción. Pero en cuanto al tema de terror, sí que es verdad que no veo yo ninguno que destaque especialmente. No lo he encontrado. Y no consigo yo que ver el feeling que había, por ejemplo, la primera de Alien, que es la gran joya, digamos. Eso no lo he encontrado yo por ahora en los cómics. Se han tenido que ir más por temas de aventuras, de eso, de guerras, de cruces y cosas extrañas. Pues mira, ya que estamos hablando de alienígenas y monstruos, pues podemos hablar también un poquito del personaje de Veneno, Venom. Que quiera o no, el simbionte en sí también en principio se planteó, al menos de la manera que lo planteó Tom McFarlane
David Michelin o Michelin o como se pronuncie, la verdad, lo plantearon un poquito como una historia terrorífica. De hecho, la primera aparición de Venom fue aterrorizando a Mary Jane durante mucho tiempo. El ver en esas sombras, el ver esos ojos de Spider-Man que de repente se abría una boca en medio, ostras, la verdad que causó un poquito de impresión. Y ahora Venom ya se ha convertido de todo menos en un elemento terrorífico, pero no deja de ser un alienígena que en su momento estaba causado para inspirar terror en sus enemigos. Y desde la mayor incultura en el mundo de Spider-Man y Venom, ¿no se ha retomado nunca esa idea de usarlo más como personaje terrorífico en los cómics actuales? ¿Se abandonó ya completamente? No, yo creo que quitando esa primera aparición de Venom ya... Porque es que lo que tenía Venom también de terrorífico era que no activaba el sentido arácnido de Peter Parker. Entonces, claro, no sabías por dónde podía aparecer. Claro. Y eso a Peter Parker le causaba mucho agobio. ¿Qué es lo que pasa? Que después, con el paso del tiempo, Venom, debido a la fama que ganó, se convirtió ya en un antihéroe, ya no era un enemigo al uso. Ya de repente tenía su propia serie, tenía su... que era ya bueno, básicamente. Entonces, quitando a lo mejor que pudiera aterrorizar a algún ratero o algún enemigo casual que tuviera, pero no, yo creo que no se ha vuelto a explorar esa faceta terrorífica. Una vez se intentó en una saga que se llama Alambre, en la que, no sé si sabéis que Venom siempre estaba amenazando que siempre dicen, nos vamos a comer tus sesos. Pues en esa serie sí se comían los sesos de uno. Un poco lo que quiero aportar es el hecho de que la figura de Venom ha dado lugar a un plantel de simbiontes que esto ya roza un poco la ridiculez de la misma manera que los colores de los Super Saiyan, ¿no? Ya hay todo tipo de simbionte. Yo ya por lo último que me quedé leyendo, pues por ejemplo Eddie Brock ahora es el anti-Venom. Que lo que hace es como, digamos, ir en contra de esos simbiontes. Venom ahora lo llevaba el Escorpión. Mancargan, efectivamente. Mancargan, exacto. Eso, o sea, que ha pasado por... Eso ya pasó hace ya años, Peter, sí, no, ya. Lo que pasa es que yo me quedé ya por ahí de leyendo historias de Venom, porque es como todo. Al final cansa, es que ha estado también con Flash Thompson, ha estado incluso con Malekith, ha estado... Bueno, una locura. Luego ya tienes el tema del mundo simbionte, ¿no? La que ya es como locura total. Sí que por lo visto, y contestando un poquito al tema que preguntaba Oli, ahora mismo ha ganado un poco más de prestigio el tema de simbionte, otra vez a raíz de las pelis también, pero de los eventos que han salido en los cómics. Con este nuevo dios simbionte, no sé si lo conocéis o lo habéis visto, que bueno, se rumorea que lo quieren meter de alguna manera en las películas. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de un personaje que viene a ser del poder de Thanos y, claro, no lo puedes colar en una película así. Pues, lo voy a meter con el Spider-Verse ahí de fondo. No pegaría, habría que meterlo bien, ¿no? Como no agarren bien a Sony, eso te lo meten a la primera de cambio, ¿viste? No, claro, no, sí. Eso es lo que quieren hacer ellos, ¿eh? No, ya ves, eso te lo sueltan ahí. Bueno, chicos, pues si os parece, para ir cerrando este minicast tan aterrador, os propongo mencionar una o dos colecciones en las que los monstruos pues sean el eje principal de la historia, que os hayan gustado, que os hayan marcado. ¿Qué tenéis por ahí? Pues a mí me gustaría mencionar una que no hemos comentado y que es Bestiarius de Masasumi Kakizaki, que es un manga que, recurriendo un poquito a la mitología, a los seres mitológicos, en este caso más de la ambientada en una época romana realista, pero en el que de pronto te puedes encontrar pues bestias de todo tipo,
incluido dragones, por ejemplo. Dragones que son monstruos y demás que no hemos mencionado, pero bueno, por dejarlo un poquito más en el lado de fantasía heroica tampoco lo hemos querido meter. Pero en este caso Bestiarius sí que me gusta mucho, es un manga, ya os digo, y son pocos tomos. Y además que la historia está muy guapa, pues a los fans de los monstruos, pues yo creo que pueden salir satisfechos de ahí porque se los van a encontrar dándose de tortas en coliseos romanos y con un argumento que vale la pena por una vez. Por mi parte, pues, hombre, por supuesto, a mí marcarme me marcaron lo que ya he dicho, los cómics de la DC, pero para no repetirme voy a comentar, por supuesto, Devilman, que es una obra que a mí me ha impactado a todos los niveles. Y lo mejor es que es una obra que no envejece nada mal. Hasta la vista que, por ejemplo, hace poco Netflix hizo una adaptación también y que la adaptación es básicamente el manga, solamente con algunos temas un poquito más modernos, pero la esencia está ahí. Yo creo que un manga que ha envejecido muy muy bien, a pesar de ser uno de los primeros mangas de Gonagai. Y por otro lado, Parasite, que volvemos al tema alienígena, que es una invasión de alienígenas que la verdad tiene unos monstruos muy muy bizarros y sobre todo un manga muy entretenido que no mucha gente le ha dado oportunidades y yo creo que es un manga a conocer. Pues sí, son obras interesantísimas. Yo por mi parte, pues mencionar otra vez Hellboy. Yo creo que es la que más me ha marcado de este tipo de género, más que nada porque siempre me ha gustado mucho la mitología demoníaca y todo el tema este del panteón de demonios y demás. Y creo que la mezcla que hace Miñola ahí funciona muy, 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 muy bien. Me tengo que poner al día con IDP, la verdad. Pero lo que son las historias de Hellboy, es que me flipan. Y por mencionar algo más actual de temas monstruos, pues no me ha marcado tanto, sí me entretiene mucho, sería Guardianes de la Noche. Y lo que más me gusta es el estilo este cookie de dibujo que tiene Gotouge y luego pues un poco la brutalidad, el horror, la crueldad mezclada con ese toquecillo humorístico que tienen todos los shonen. Y la verdad es que es una obra muy, muy entretenida, ¿no? De ahí su éxito también. Así que es una obra que yo creo que, bueno, al que le guste el tema de demonios, monstruos y seres peculiares, pues la verdad es que está muy bien, está bastante bien. Y aquí vemos una temática que yo creo que funciona también espectacularmente, ¿no? Y es cuando el monstruo tiene que matar a los de su propia especie, ¿no? En este caso no es el protagonista, es la hermana del protagonista que se convierte en demonio y se enfrenta bueno, a seres de su propia raza, ¿no? Que creo que es una Como en temática Devilman. que, exacto, funciona muy bien y yo creo que en muchas de las obras que hemos mencionado bueno, pues aparece como eje, ¿no? Por cierto, yo querría no acabar el podcast sin antes mencionar a un autor que antes se me ha olvidado, pero bueno, se puede meter aunque sea así a de pronto, que es Kazuo Umezu. Y claro, tanto su Aula a la deriva como Chicos del Ojo de Gato son dos obras creo que increíbles para leer en esta época, sobre todo si te gustan los mangas de, por un lado, yokais y por otro de monstruos. He mencionado antes que no Kitaro, o perdón, que Kitaro, pero se me ha pasado una obra tan grande como El Chico del Ojo de Gato, que es buenísima. Y bueno, de monstruos que decir de Aula de la Deriva, que es un manga que he pedido por activa y por pasiva. Y que uno de esos mangas que se dejó escapar la gente en una época muy mala en la que se editó, porque hablábamos de que estábamos en mitad de la crisis y eran unos tomos bastante caros, pero que hoy día lo pedimos como agua de mayo. Totalmente. A mí me encantaría tener una edición en condiciones de Aula de la Deriva. Y mencionar a Ale que me ha dado mucha pena que no hayas mencionado al bueno de Kowa, de Toriyama. Y de esos monstruitos. Ostras, ¿verdad? Uy, Dios mío, ¿verdad? Hombre, ahí tenemos. Son monstruos simpáticos, pero monstruos al fin de cuentas. Ahí tienen de todo, ¿no? Tenemos momia, tenemos un vampirillo, un monstruo de estos de la laguna. Sí, sí, sí.
Vamos, y teníamos, si no recuerdo mal, uno de los protagonistas se llama José Rodríguez. Es verdad, que era mexicano o algo así, ¿no? Era un alma, ¿no? Sí, Si no un alma, recuerdo mal, exactamente. una especie de alma. Estaba muy Se llama gracioso, José Rodríguez. ese tomito es muy gracioso, la verdad. Y muy de Halloween para gente así más para chavalillos y demás, pero bueno, pues por lo menos mira, ahí queda mencionado. Sí, sí. La verdad es que se me olvida completamente. Es que realmente, parece que no, pero hay muchos cómics de monstruos que nosotros conocemos, pero a la hora de mencionarlos todos siempre se quedan mucho en el tintero. Y es lo que más lástima da a la hora de ponernos nosotros a hablar de esto, porque siempre algo se nos queda fuera. Pero bueno, nadie ha dicho que vamos a hacer un especial de monstruos en toda la existencia del podcast. Haremos un segundo, un tercero, o los que vengan. De todas formas, a mí me gustaría, ya que no todos los estacioneros estamos presentes en el minicast de hoy, sí me gustaría, para que Adri no se sienta excluido, mencionar su obra de monstruo favorita, que es Monster High Despiporre en el instituto. Que yo sé que no nos lo perdonaría si no lo mencionáramos, ¿no? Entonces ahí queda dicho, ¿no? Con Laguna Blue y Draculaura. Está obsesionado con hacer un monográfico, así que bueno, ya le daremos oportunidad. Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro minicast de seres monstruosos. Esperemos que haya gustado a todos y vamos a pasar a despedir a estos monstruos de estacioneros. Alex, nos vemos en el próximo, tío. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo, Oli, hasta luego. Chaito, me vuelvo a mi castillo encantado. Que nada, que descanséis mucho todos. Y me quedo yo apagando la hoguera con ese cubo de agua, ese ending que tenía Historias de la Medianoche. Aquí Brian os da la buena noche, pasadas ya las 12. Y recordad, si escucháis ruiditos debajo de la cama, no os asoméis. Un abrazo y hasta la próxima, surferos. Please like and subscribe to the Twitch channel.